compartir un poco que lo que habíamos leído, así que los escucho si tienen preguntas o algún tipo de consulta sobre el texto, o por supuesto una diferencia. El texto ya tiene unos cuantos años, creo que ya es mayor de edad. Así que los escucho. No sé si estaban todos hoy, me escucharon, pero lo que estaba planteando era que para empezar habíamos quedado en compartir las impresiones, las preguntas, aquellas cosas que hubieran surgido de la lectura del texto, digamos. Así que el que quiera empezar o tenga ganas o tenga alguna pregunta, comenzamos. Mi pregunta, profe, sería, ¿en el campo profesional hace referencia eh, a la orientación, o sea, cuando se hace la licenciatura de la materia en sí, la formación inicial sería eh, en dónde se desarrollan los espacios profesionales, o sea, por ejemplo, profesores de educación física que no solo participan
en clubes, escuelas, sino también como en rehabilitación y todas esas cosas. Esa sería la diferencia, esa es mi duda, si la formación inicial sería eso y el campo profesional sería cuando se realiza la licenciatura de eso. No, campo profesional le llamo yo le llama en general toda la literatura al destino final de trabajo que tienen los profesores, ¿no? O sea, cualquier lugar puede ser. Hoy hay profesores trabajando en el Ministerio de Salud, en direcciones de deportes, secretarías, en clubes, en neuropsiquiátricos, en las Fuerzas Armadas, en las fuerzas de seguridad, en el servicio penitenciario, digamos, toda la salida laboral que tiene la disciplina, digamos. Y la formación inicial eh, se refiere tanto al profesorado como a la licenciatura, ¿no? Pues son dos carreras de grado. Eh, que te otorgan el título, uno para una salida profesional en Argentina, ¿no? Esto en Brasil es distinto, por ejemplo. Una salida profesional, el profesor, digamos, para todo ese campo, y la licenciatura te otorga una formación en investigación, también te otorga salida laboral, pero si solo sos licenciado y no fueras profesor, no tenés prácticas de la enseñanza, por lo tanto, el título no te habilita a dar clase en escuelas. Sí puedes hacerlo en academias, en universidad, pero no en escuelas. Esa es la diferencia, ¿no? Y las licenciaturas en Argentina no tienen orientación. Hay algunas que andan dando vuelta en algunas universidades privadas, pero esas, sin ninguna duda, no están aprobadas por el Ministerio de Educación Nacional. O sea que sus títulos no son válidos a nivel nacional, ¿no? Las licenciaturas no tienen orientación porque son una carrera de grado, digamos, ¿no? Eso le corresponde al posgrado. En Argentina hay 4 carreras de posgrado: especialización, que es para el campo profesional, no implica investigación. Nosotros tenemos una que es especialización en programación y evaluación del ejercicio. Podríamos haberle puesto gimnasia, pero no lo pusimos así. En realidad es un nombre que nos sugirió la CONIAO porque se llamaba fisiología del ejercicio y a los médicos no les gusta que usemos la palabra fisiología a los profesores, esas viejas peleas corporativas. Así que no cambiamos el nombre, pusimos así. Después hay una maestría en deporte y una maestría en educación corporal. Y, y bueno, todavía no hay, supongo que ya va a empezar a ver. También se puede cursar un doctorado, ¿no? Nuestros magíster, por ejemplo, los que se reciben de magíster, hacen doctorados en educación, en ciencias sociales, en historia algunos también. Eh, pero en general van para ese lado o hacen doctorado en educación. Eh, pero bueno, el título, y después del doctorado hay un postdoctorado, que en general se hace con beca. Eso le corresponde más a los becarios del CONICET, digamos, ¿no? Y esa es la especialización que hay después del grado, digamos. Pero el grado, la formación inicial se refiere al profesorado y o la licenciatura, ¿no? O sea, casi todos nuestros graduados licenciados son profesores. Casi Entiendo. nadie deja de tener el título de profesor porque, bueno, eh, es de lo que hay trabajo. ¿Quién te va a pagar para investigar en educación física si no es el Estado? Y dentro del Estado, más o menos cada 2 años, eh, entra un magíster a hacer la carrera de doctorado en el CONICET, cada 2 años. Justo hoy me escribió uno de ellos porque es de Mar del Plata, pero yo le dije la tesis de maestría eh, en deporte
ingresó a carrera CONICET para hacer el doctorado en educación. Esa es una carrera muy habitual, digamos, y tiene beca CONICET. O sea, luego tiene posibilidades de seguir su carrera en el CONICET o, bueno, o volver a... Igual trabaja en un club, trabaja en escuela, ¿no? Los becarios son como los planes sociales, no te alcanza para vivir, por lo menos al principio. Después, cuando son más grandes, sí. Este, pero creo que te contesté, ¿no? No sé si era esa la Sí, sí, pregunta. profe. Sí, ese ha sido, es como que la entendí al revés. El campo sería en los espacios donde los profesores se pueden desempeñar, digamos, y su formación inicial sería el profesorado y la licenciatura. Bien. Claro, sí. Yo, por ejemplo, cuando salí del instituto, de la universidad, en este caso, ya tenía trabajo en escuela, ¿no? En aquella época no estaba saturado el sistema educativo como está ahora. Hoy un graduado tarda 8 años, si es varón, si es mujer tarda más, porque las mujeres tienden a permanecer más en el sistema educativo que los varones, porque obviamente por el techo de cristal, digamos, hay más trabajo fuera de la escuela para los varones que para las mujeres. Eh, y la otra opción era el club, que yo ya trabajaba antes de estudiar inclusive, pero no había más salida laboral que esa, ¿no? A los gimnasios no podías entrar, había muy poco, yo creo que cuando yo me recibí en La Plata había 5 gimnasios, hoy debe haber más de 100. Estaban casi exclusivamente especializados en la musculación, o sea, eran gimnasios de, se decía en esa época, de mala manera, de patovicas o de fisicoculturistas, digamos, y lo manejaba un fisicoculturista. Y eso era más, y a la educación física mucha pelota no le daba. Hoy el campo es, ¿no? Y aparte, si vos te fijás lo que ha pasado con la matrícula de los profesorados en educación física, es impresionante. En este momento hay 200 profesorados en educación física en Argentina, ¿no? La única provincia que no tiene es Santa Cruz. En provincia de Buenos Aires, obviamente, es la provincia más grande y la más poblada, por lo tanto, la que más habitantes tiene. En la provincia de Buenos Aires hay más de 50 institutos. Muchos son privados, ¿no? Muchos son privados. Aquí en Muchos son Santiago es una provincia chica y hay 4 profesoras de acción física. Sí, la verdad que hay mucha demanda de cargos y la mayoría creo que está consiguiendo trabajo en clubes, en gimnasios. sí. Eh, No, a la escuela que bueno, tienen que no, esperar a sumar muchos puntos. Inclusive mucha ah, gente hace la licenciatura para sumar rápido puntos, sí, yo ya porque estoy pensando en estudiar otra carrera porque no le veo. sí, mira, depende, ¿no? Este chico estudió en un instituto, se llama este, Pablo, estudió en un instituto, hizo la licenciatura que estás haciendo vos, luego vino a La Plata, hizo la maestría, está cerca, hizo la maestría, y ahora está haciendo el doctorado en educación. Y bueno, mientras tanto tuvo que laburar en clubes, Sí, bueno, tiene un yo equipo de este año, fútbol, ¿no? Pero bueno, la vida del profe, sobre todo los primeros años, es así. Yo salía a las 6:30 de casa y volvía después de las 11, todos los días, ¿no? Por eso digo que sí, soy un bueno, privilegiado, porque hoy yo, no salgo de casa 3 veces, 2 veces por semana para dar clase y una reunión de cátedra o alguna cosa de eso, ¿no? O sea, eh, es una situación que todos los profesores pasamos, de trabajar mucho cuando somos jóvenes, buscar horas en todos lados. Inclusive nos pasó en los 90 en la universidad. En los 90 la universidad, como supuestamente eh, no había inflación, no nos aumentaron el sueldo durante 10 años.
durante 10 años cobré 70 pesos. O sea, iba a dar clase por la plata de- del micro, digamos, ¿no? Del colectivo, de la nafta, del auto. Digo, esas son cosas habituales en nuestra profesión y a eso hay que sumarle que la Argentina viene en un proceso de precarización laboral desde que volvió la democracia, digamos. No quiero hablar más de la democracia ni defender los dichos en contra de la democracia, pero eh, hay una precarización muy grande, sobre todo en las producciones como las nuestras, ¿no? Eh, yo siempre cuento que en el año 82 todavía estaba la dictadura, firmé contrato con Estudiantes de La Plata, y yo tenía sueldo en blanco, me pagaban poco obviamente, pero tenía sueldo en blanco con descuento sindical, obra social, vacaciones y aguinaldo, como entrenador de básquetbol de la escuela. Hoy en La Plata debe haber unos 36, 37 clubes de básquetbol. Ningún profesor tiene esas condiciones de trabajo. O sea, hay que sumarle eso, ¿no? Una precarización de nuestra disciplina muy grande. Y si vas a trabajar en un gimnasio, tenés que tener monotributo, ¿no? Lo único que te garantiza vacaciones pagas y todo es el sistema educativo. Por eso cuesta tanto entrar. Sí, está muy difícil el tema de los cargos. Yo me he ido a rendir este año en el colegio militar, como soy soldado de aquí del ejército, me he ido a rendir en el colegio militar por el cuerpo profesional, y había 6 vacantes nada más de toda la Argentina. Digamos. Estaba, ha estado dura el ingreso. Y bueno, este próximo año, en febrero, tengo pensado volver, y ya creo que con el tema de la licenciatura y el curso de paramédica que he hecho es como que puedo tener más oportunidades, creo. Sí, claro, y además también está eso que vos decís, ¿no? Acá en la provincia de Buenos Aires, eh, para sumar puntaje para tener un cargo escolar o en algún sistema más estable, digamos, eh, los profesores hacen muchos cursos pagos que los brindan inclusive los mismos sindicatos, pero los cursos por ahí son de cualquier tema, digamos, que no está vinculado a la disciplina, para sumar puntaje, ¿no? Es bastante perverso en ese punto el sistema. Profe, pasa también que los docentes ya de más años, que tienen un buen puntaje, pueden tomar más cargos, ya hoy en día buscan la comodidad. Hablo del sistema educativo en la parte pública. Y los docentes que recién arrancamos, tomamos cargo cualquier tipo de, ya sea en el cerro, ya sea en lugares por ahí que no sean muy lindos. Pero hoy en día los docentes ya toman cargo por comodidad, digamos, que les quede cerca de su casa o por otras razones. Sí, los mejores cargos son para los más viejos. El sistema funciona así, eh, lamentablemente, ¿no? Acá en provincia se puso como estaba tan saturado el sistema, era muy difícil entrar, se puso una regla de que aquellos que conseguían eh, un cargo de provisorio o titular directamente ya no podían participar más del listado para que pudiera entrar más gente. Porque bueno, hay más profesores de educación física de los que necesitamos. Eh, Eso también tiene otro problema porque el, el, ahí hay un enfrentamiento entre poder estudiar lo que querés, lo que te gusta estudiar, ¿no? Eh, Qué sé yo, tenemos un déficit en ingeniería en Argentina. Ahora se está resolviendo, hay un montón de incentivos para que la gente estudie ese tipo de carreras, pero teníamos un déficit importante.
porque bueno, no es una carrera muy elegida, es una carrera larga, muy pesada, digamos, en cuanto a cantidad de horas dentro del curso y bueno. Eh, pero bueno, también se abrieron una cantidad importante de universidades que tienen la carrera, entonces la gente estudia más, ¿no? Siempre en la idea de no obligar a la gente a estudiar lo que no le gusta, ¿no? Que es porque eso genera un problema de frustración en la gente, ¿no? No sé si alguno tiene alguna pregunta sobre el texto o quiere hacer algún comentario, si lo entendieron. Entenderlo lo deben haber entendido porque no es muy difícil. Pero bueno, Ah, sí, profe, buenas tardes. Yo quería preguntar esto, claro, en tema al texto que habla sobre gestión en las prácticas. Bueno, no sé, como que yo lo estaba profundizando, qué es la gestión y cómo se lleva, por qué es necesario desarrollar, dice la gestión en el campo de la educación física. Pero ahí se entremeja con una falta, no sé si de identidad de la educación física, porque no se desarrolla a partir de desde su conocimiento, sino de otras disciplinas. No sé, como que lo iba a ir profundizando, después tiene etapas, pero no sé si se logra aplicar la gestión en la educación física o no sé. Eso yo tenía mi duda. sí, la verdad que en términos de estrictamente de haber desarrollado un criterio para la gestión, yo creo que no, porque fíjate que en todos los lugares donde se desarrolla la política pública, inclusive la política educativa, hay una mala, por decirlo rápido, ¿no? O una imprecisa manera de mirar. eh, pero eso no es un problema de la gestión, es un problema de la falta de saber y la falta de teoría en el campo. Eh, si vos revisás los últimos 100 años, 120 años de producción bibliográfica sobre el deporte, nosotros lo hemos hecho, no vas a encontrar un concepto de deporte, salvo en un texto de Pierre Parlevar y en un texto que escribí yo en el 2009, en el que reviso el concepto de Pierre Parlevar. Entonces, eso no es un problema de la gestión. Por eso nadie sabe muy bien qué es el deporte, de dónde nació, qué circunstancias hicieron que se creara el deporte, para qué se creó, cuál es la función. Eh, Porque bueno, supongo que no les conviene a ciertas clases, ¿no? Pero lo mismo pasa con la gimnasia. La gimnasia ha tendido a desaparecer de la escuela y yo diría casi que está desapareciendo de todos lados, aunque claro, hoy es quizás una buena idea poner un gimnasio, digamos. Sobre todo si sos el dueño, tenés que ir a trabajar ahí, por ahí no. Ah, Este, pero si yo creo que la gimnasia tiene que tener un compromiso con la postura y con lo corporal, eso no aparece casi en ningún lado, en ninguna práctica actual, ¿no? O sea, el problema de la gestión es ese, ¿no? Es no solo que hemos sido invadidos y tenemos una alienación, como decía a la mañana, al campo científico que nos ha impedido desarrollar de otra manera la disciplina, sino que también nosotros nos sentimos cómodos con eso. Entonces, es difícil plantearse alguna forma diferente de ver, ¿no? Es como lo que pasa con el capitalismo, yo lo comparo con eso.
todo el mundo dice, bueno, el capitalismo, inclusive algunos dirigentes, ¿no? Plantea que fuera del capitalismo no hay nada. Y eso no es verdad. No, porque si no, no hubiera habido una etapa precapitalista, digamos, ¿no? Entonces, ahí lo que ocurre es que muchas de las gestiones que por lo menos yo he analizado y todo, replican el modelo anterior y lo administran, pero no hay ninguna novedad, no hay ninguna reformulación. La política que tenemos de deporte se puede remontar, salvo algunas cosas que intentó el peronismo, se puede remontar a 1908. No ha habido cambios en ese sentido. Bueno, pero porque lo que falta es teoría, digamos, ¿no? Lo que hace falta es un cambio de las prácticas a partir de cambiar la teoría. Todo el mundo cree que, los juegos Evita, los torneos Evita, que todavía se hacen, son un programa deportivo, que en realidad son un programa de salud pública, ¿no? Y bueno, hasta que no se revise eso, no se va a hacer otro programa deportivo como la gente, porque se piensa que ya está superado, ¿no? Y no está superado. De hecho, no en Argentina, en ningún país que haya hecho con el deporte lo que hicimos nosotros, se forman deportistas en las escuelas. Entonces, el problema ahí no es la gestión, pero como vos bien dijiste en la pregunta, impacta en la gestión. Entonces, se sigue haciendo más de lo mismo pensando que va a haber, Claro, que va a haber un resultado ahí, pero claro. la gestión no es un procedimiento técnico solamente, ¿no? Es como pensar eh, que la virtualidad es una teoría, digamos, ¿no? La virtualidad es una técnica. Esta plataforma que estamos usando es una técnica. Si no tenés teoría, por más plataforma que tenga, no la podés aprovechar, ¿no? De hecho, la educación a distancia, que así se llama ahora en este momento, es del siglo XIX, empezó con el famoso, digo famoso porque cuando yo era joven, ahora ya no es famoso, con el famoso señor Pittman, que enviaba cursos técnicos por correspondencia. Eso es educación a distancia. O sea, vos le pagabas y Pittman te mandaba los cursos de plomería, electricidad, o lo que sea, fuera del momento, no sé qué. Después de mecanografía, ¿no? Eso es la educación a distancia. Pero para eso tenés que tener las herramientas teóricas para mandarlo. Entonces, el problema es que la gestión es un proceso de reflexión y toma de decisiones muy, muy teórico, digamos, y si no se convierte en una administración, ya no es una gestión, administrar lo que está, digamos, ¿no? Y bueno, no es que tenga nada contra los administradores, pero bueno, no voy a esperar ninguna modificación, ningún cambio, ninguna idea novedosa de alguien que simplemente está administrando, ¿no? Lo que ya hay. Por eso yo creo que hay hay un pasaje importante que tiene que hacerse desde la propia disciplina para poder pensar inclusive gestiones, punto de vista de la política diferentes, ¿no? Esto que hablábamos a la mañana con Iván, creo, respecto a los clubes de fútbol y los clubes de rugby, ¿no? Si no repensamos, ese modelo se va a seguir repitiendo mientras el fútbol sea más popular, por lo tanto menos clasista, ¿no? Se va a seguir repitiendo históricamente.
y los niveles de violencia social tampoco van a cambiar, porque hay una cosa que nadie dice del deporte, nadie dice porque por supuesto eso generaría otro tipo de prácticas, que es que el deporte nació como un regulador de la violencia de los juegos populares, o sea, de los juegos del pueblo. Y como nadie lo dice, nadie lo enseña, y entonces aparecen este comportamiento de monos que solemos ver en el fútbol mundial, no solamente en el argentino, que tienen sobre todo los varones, ¿no? Pero porque justamente es un problema teórico. Si vos no te das cuenta que es un regulador de la violencia, ¿no? Y además hoy yo diría eso, que se regula poco la violencia en el deporte, y que se regula poco la violencia que sale de adentro de una cancha hacia afuera, ¿no? Hacia los hinchas, los espectadores, los que lo ven por televisión. Acaba de dar una noticia a un periodista deportivo que un jugador de Racing, no importa el nombre, porque yo lo registré, pero ahora no me acuerdo, cerró sus redes sociales por la cantidad de agresiones que recibí. O sea, eh, todo eso es... bueno, y los periodistas deportivos, que yo digo que vienen en segundo lugar después de nosotros, o están primero, no hacen otra cosa que desvirtuar el deporte, ¿no? Piensan que es el folclore del fútbol, ¿no? Pero bueno, la idea de jugar en el límite de lo reglamentario, más allá de lo que la práctica significa de respeto al otro, bueno, un montón de cosas, ¿no? Me parece que lo que nos hace falta es repensar nuestras prácticas, ¿no? Ya no lo digo desde la educación física, lo digo como actor ciudadano. este, Porque además lo que no se conoce, lo que no se sabe, impide cometer impide dejar de cometer errores, ¿no? Eh, este año, creo, sí, este año fue. Al principio de año tuvimos un episodio en la facultad entre dos profesores, uno era el director de la carrera, era su último día como director de la carrera porque había presentado una renuncia, y un profesor de mi asignatura, uno de 60 y pico de años, el otro de 45, o sea, dos tipos grandes, que terminó con amenazas, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo llegamos acá? ¿No? Bueno, eran dos varones, ¿no? Los varones tienden a ser violentos, porque así nos forman, ¿no? Y entonces, eh, digo, no es un problema solo del deporte, o solo de la gimnasia, o solo de la educación física, es un problema también que vivimos en unas sociedades que son altísimamente individualistas y por lo tanto discriminadoras, ¿no? Uno podría linkear esto que estoy diciendo yo, o sea, hacer un enlace directamente a lo que pasó ayer, ¿no? Ayer falleció una actriz famosa, digamos, por hacerse una operación estética, caer en manos pobres de un chanta, por un problema del cuerpo que, bueno, todos saben lo bonita que era esa chica, que tenía que tocarse, nada. Sin embargo, hay que escucharlos cuando en ese ambiente, digamos, que no es el deporte, es un ambiente del espectáculo. Los productores le dicen a las chicas, no, tenés que ponerte teta, levantar el culo, ¿no? La acosan con un modelo de cuerpo que es, ¿no? Y las pibas hacen caso y, bueno, terminan donde terminan. Digo, eso también es de una violencia, eh,
Más allá de que mi hipótesis es que lo que está en disputa en la modernidad y sobre todo en el sistema capitalista es el cuerpo, ¿no? Y sobre todo está en disputa el cuerpo hegemónico, ¿no? La imposición, quiero decir, de un cuerpo hegemónico, cierta idea de belleza, de- fíjense lo que está pasando con la gimnasia, y sobre todo con las mujeres ahora, ¿no? Que se ha empezado cada vez más a a levantar más peso del que se puede para generar más musculatura, y como eso no alcanza a generar la musculatura que ellos quieren, bueno, están tomando suplementos que después traen enfermedades. Y eso pasa en el mundo de la gimnasia, ¿no? Y bueno, y en el deporte, en los deportes más individuales, la droga para rendir más es un... pero bueno, tenemos como un largo camino para recorrer respecto de eso. Y yo creo que el problema está en la gestión porque no hay reflexión sobre esos problemas. Pero no porque la gestión... Yo tengo que gestionar casi todos los días para que mis clases salgan bien. Desde pavadas, por ejemplo, la facultad te da borrador y, y fibrón. Estos fibrones para escribir en las pizarras, son todas pizarras blancas. Este, a mí siempre me toca el fibrón que no tiene tinta, ¿no? Entonces, no puedo escribir. Y yo doy clase con el pizarrón, también doy clase con la computadora. Pero bueno, porque todas las aulas tienen computadora y cañón. Sí, también lo uso. Bueno, entonces yo fui a la casa del docente, que me queda a una cuadra, me compré 4 o 5 fibrones recargables, me compré la tinta para recargarlo, y hay que gestionar, digamos. Entonces mi clase sale bien. Sí, todos tienen computadora, todos tienen parlante, todos tienen todo, pero a veces el cable del parlante no está, que une la computadora con el parlante. El otro día quería pasar un video con música para mostrarle cómo funciona el estado, y el cablecito no estaba. Bueno, seguí a hablar con el de audiovisuales, que además, como yo soy viejo, me conocen de que entraron a la facultad, entonces seguía me decían, sí, no sé, no te da problema, te lo arreglo. Bueno, fantástico. Después voy, paso, le llevo media luna, le agradezco, le digo gracias. Contamos algún par de anécdotas de cuando éramos más jóvenes todo, y la cordialidad continúa. Pero digo, todo el tiempo, y tengo que gestionar este, que un jefe de trabajo práctico pidió licencia, hay que reemplazarlo en básquetbol, todo eso que la gestión propia hay que hacerla todos los años, y que me suban las notas de los alumnos y tengo que ir al departamento. Eso, eso hay que hacerlo, porque forma parte de tus tareas de gestión, digamos, y no tienen nada que ver con la enseñanza, ¿no? Que me suban la nota o no me suban la nota, que, que, bueno, no tiene nada que ver con la enseñanza. Sin embargo, hay que hacerlo. Entonces, lo que falla es la teoría. La gestión, si está bien estructurada y trae novedad, está bien hecha. El problema es que, bueno, miren, yo cambié el plan de estudios y creamos este plan de estudios en el año 2000, ya hace 23 años. Yo era el director de la carrera. Cuando me fui, en el 2004, en mayo del 2004, le advertí al director que seguía y a los profesores, cuando presenté mi balance de gestión, les advertí que el plan de estudios que habíamos cambiado tenía deficiencias y que había que pensar en volver a cambiar. 2004, vamos a cumplir 20 años, todavía no se inició el cambio de plan.
Yo sabía que el plan de estudio tenía deficiencias, pero bueno, era el momento de hacerlo porque hacía 47 años que no cambiábamos el plan de estudio, ¿no? Y era como una vergüenza internacional ya directamente. Aparte, nuestro plan de estudio anterior era un listado, era una hoja con un listado de materias, de 23 materias, que no tenía contenido mínimo, objetivo, fundamento, bibliografía, no tenía nada. Nada. Es más, hablando con un archivista que tenemos, eh, que está tratando de armar el archivo, pobre, una tarea titánica, el archivo del departamento, le pedí que buscara el expediente original, si le podía encontrar el expediente original del plan de estudios que se presentó en la fundación, y lo encontró. Y efectivamente, claro, en el año 53 aprobaron un plan de estudios sin ninguna de las cosas que pensamos hoy. Está bien, es lógico. La Universidad de La Plata tiene ese olor a experimento, ¿viste? Es de la década del 80, científica, ¿no? Vos decís, voy a hacer un experimento, voy a tratar de crear un cohete que vaya de acá a Santiago del Estero en una hora, y te lo aprobamos, dale, hacer. De hecho, se han cometido cosas terribles por esos experimentos. Había un profesor del Colegio Nacional, que además era ingeniero, que preparaba cohetes con sus estudiantes secundarios para ver quién tiraba el cohete más lejos, una cosa así. Estaba aprobado por el Consejo Superior de la Universidad. Hasta que un día tiraron un cohete, casi queman 3 casas y se suspendió, ¿no? Por eso digo que el problema es el saber, ¿no? La gestión tiene que ser novedosa, ¿no? Yo entré a la gestión, teníamos 47 años el mismo plan de estudio, dije esto hay que cambiarlo, al mes presenté el nuevo plan, consensuado con todo el mundo. Cuando me fui de la gestión les dije, miren, hay que pensar en cambiarlo. Bueno, todo el mundo administró ese plan de estudio porque hay que pensar en cambiarlo porque yo manifesté que lo habíamos cambiado por algunas cuestiones que retrasaban que los estudiantes egresaran, pero que algunas cosas que habíamos modificado iban a causar el mismo efecto. Y efectivamente así fue. Efectivamente así fue. Nuestra carrera es de 4 a 5 años, nadie se recibe en 5 años. O sea, 4 a ninguno. Ni siendo rico, sano, soltero y famoso. Nada, nada. No se puede, es una traba, lo cual hace que mucha gente deje la carrera por años y después vuelva. El otro día vino una piba que estaba tomando la clase conmigo, que evidentemente era más grande que los demás, y me dice, profe, yo tengo todo aprobado en el 2012. ¿Y qué hiciste del 2012 hasta acá? O sea, 11 años pasaron. No, dice, dejé y ahora quiero volver. Bueno, ¿no? Le faltaba el final, entonces estaba tomando la promoción conmigo. Bueno, la gente vive, ¿no? Por eso digo, eh, la gestión implica que cuando yo asumí, el 20% de la planta total del departamento estaba concursado. Y la normalización había terminado en el año 86, o sea, 12 años después solo se había concursado el 20% de la planta. O sea que el 80% de la planta era ilegítima. Aunque fueran buenos profesores, estaban designados sin haber pasado por un concurso, que es la manera en la que se puede ingresar a la universidad. Hicimos un plan de trabajo en 4 años, eh, llamamos a concurso toda la planta. Y por supuesto hubo un cambio mucho de profesores, eso fue una revolución porque permitió que mucha gente joven y muchos graduados ingresaran a la universidad que no tenían lugar. Y así con todo, qué sé yo, en el campo de la investigación nosotros teníamos investigación, pero no teníamos investigación suficiente. Investigaban 4, 5, 10 personas de la planta.
porque había dedicaciones muy bajas. Y entonces no podían participar en proyectos, ¿no? Porque claro, el profe tiene que laburar porque tiene que comer. O sea, vieron que los profesores tienen la mala costumbre de comer casi todos los días. Bueno, aumentamos la remuneración, aumentamos las posibilidades de investigar, de 4 o 5 grupos de investigación que había en ese momento, hoy hay más de 30. ¿No? Casi toda la planta hoy es investigadora, en algún lugar de la categoría. Están en categoría 2, 3 o 4, casi toda la planta es investigadora. Abrimos las puertas para que la gente que quería venir a investigar con nosotros pudiera y se hiciera eso. Es más, al principio hubo mucha resistencia por parte de las otras disciplinas porque no estaban acostumbrados, pero ellos tienen 5 graduados, 10 graduados por año, nosotros tenemos 200, 250. Entonces, bueno, se entendió, hacia alguna política de la facultad, ¿no? Pero si no, pero eso es novedoso. Y se hicieron cosas que no se hicieron antes. Y al mismo tiempo, lo que no es novedoso es administrar lo que tenés, y administrarlo de mala manera. Yo estoy como orgulloso así de la pileta que les conté de la mañana, pero creo que se está administrando mal la pileta, porque tienen acceso muy poca gente y uso, aunque alcance la plata, tiene un uso restringido. Y eso no es de nadie, ¿no? La pileta no tiene dueño, es de todos, ¿no? Claro, hay que luchar contra ideas muy autoritarias, ¿no? Nosotros tenemos un estacionamiento en el predio que yo no lo puedo usar nunca porque en el horario en que voy no solo está lleno, sino que ya no hay lugar. Yo ya lo sé, entonces estaciono afuera. Pero las autoridades de la facultad lo querían cerrar para que no entrara, porque yo creo que es una fantasía de ellos, pero bueno, ponele que fuera cierto. Porque dice que hay mucha gente que trabaja en Ensenada, deja el auto estacionado ahí, se va, se toma el micro, se va a La Plata, trabaja, vuelve, agarra el auto y se va. O sea, usan el estacionamiento personas que no pertenecen a la institución. Supuestamente, yo creo que eso es un bolazo total. Entonces lo querían cerrar. Ya estoy. Lo querían cerrar, mirá, les decía yo. No es de la facultad el estacionamiento, es público. Esto le pertenece a todo el pueblo argentino. Ustedes no tienen derecho. Por supuesto que me dijeron, sí, no, Marcelo, una cosa, no, qué sé yo, y lo cerraron, ¿no? Porque bueno, también a veces las novedades son malas, ¿no? Sí. Digo yo, me pregunto, ¿no? ¿Y cómo se mantiene la pileta de la facultad? ¿Cómo ingresa dinero para mantenerla? No, por supuesto que hay dinero del Tesoro Nacional, con que tiene toda la universidad. Hay dinero de la propia facultad. La facultad tiene 2 escuelas, una para adultos mayores y otra de lenguas, o sea, se enseñan idiomas, que recauda dinero. Y tiene otro sistema de recaudación y también la pileta la usan algunas instituciones, pero son muy poquitas, ¿no? Y con eso alcanza, digamos. Pues la universidad tiene muchos recursos, por ejemplo, toda la semana viene estudiantes de bioquímica y hacen el experimento de medición del agua para ver si está bien y dan indicaciones a los que mantienen la pileta para que tenemos gente de ingeniería que viene a ver la caldera para que el agua esté caliente. Bueno, no, en ese sentido no hay ningún problema. Se pensó así, inclusive, ¿no? De hecho, casi todas las grandes instalaciones que tiene la universidad, que tiene mucho, tenemos un observatorio, acaban de comprar, ayer creo que salió la noticia, acaban de comprar un telescopio de última generación para el observatorio. O sea,
Bueno, la universidad y sobre todo el área de lo que llaman las ciencias duras, digamos, tiene convenios, laboratorios con sectores privados, ¿no? El laboratorio de alta tensión de ingeniería, digamos, tiene convenio con muchas empresas que generan y distribuyen electricidad en la Argentina. Los sistemas de informáticos que se usan para cobrar el estacionamiento en la calle, en las ciudades donde se cobra estacionamiento, casi todos son de la Universidad de La Plata. Y, no sé si vieron que cuando se reparan las rutas y se repavimentan, primero se hace un levantamiento de la ruta como en rayas, ¿no? Hay una máquina que raya todo el asfalto y luego se asfalta sobre eso. La única patente que hay en Argentina para a partir de ese desecho que queda, volver a hacer asfalto la tiene la Universidad de La Plata, ¿no? La única patente que hay. Entonces, sí, es una universidad con recursos, pero tiene 130 años, ¿no? O sea, no es que empezó ahora. Pero igual sigue dependiendo del Tesoro Nacional, como se dice, ¿no? O sea, sigue dependiendo. El 80% de la plata se va en sueldos y el 20% se dedica a mejorar, ¿no? Después viene un crédito del Banco Mundial o de un banco latinoamericano, de esos bancos que ahora están de moda porque el pobre Massa anda pidiendo plata por todos lados. Y no te prestan la plata para lo que vos quieras, te la prestan para una obra específica, ¿no? De hecho, el sector D, que es todo nuestro campo de deporte con la pileta incluida, se hizo con préstamo del Banco Latinoamericano, ¿no? Que había un concurso, la universidad se presentó, ganó el concurso, ¿no? Y, sí, que yo, este año tuvimos un problema con un caño en la pileta, porque era muy corto el recorrido que hacía, el, el filtro, un caño del filtro era muy corto, estaba enterrado, ¿sí? Y entonces no permitía filtrar el agua. Bueno, vino una empresa, hizo el pozo, sacó el caño, agrandó el recorrido, la pileta, y la pileta nunca dejó de funcionar, ¿no? Entonces, siempre hay recursos para esas cosas. Para aumentarle el sueldo a los profesores no hay. Bueno, eso no depende de la universidad. Que los Pero profes bueno, esperen. sí. Que los profes esperen en todo caso. Sí, igual las escalas. El problema en la universidad no son la gente como yo. O sea, yo no voy a recibir el bono este mes. Y está bien que no me lo. Bueno, en realidad hoy miré el recibo de sueldo, pero que me correspondían 3,46. 3 pesos. No sé por qué me tocó, porque. Pero yo tengo una dedicación exclusiva y tengo la máxima antigüedad. O sea, deben estar esperando que me muera lo más rápido posible. Pero Profe, ¿usted ya está a punto de jubilarse no, o...? sí, estoy a punto, pero me faltan 4 años. Ah, Sí, tiene que y, disfrutar estos últimos años. sí, hace rato que vengo disfrutando, no hay problema con eso. Pero también vengo contando como los presos los días, porque me voy a jubilar con 44 años. Pero hay profesores que tienen dedicación simple o dedicación semi, los sueldos son bajos. Entonces, necesitan urgente una recomposición, porque son bajos, o sea, no alcanzan para vivir, están por debajo de la línea de pobreza. Sí, Yo lo sé surgencia, además porque digamos. yo tengo 2 recibos de sueldo, uno por la dedicación exclusiva y un segundo recibo de sueldo que me entregan por una dedicación simple, o fui adjunto de una
materia durante 25 años. Y había concursado esa materia. Entonces sigo ese cargo lo sigo teniendo, pero está afectado a la atención de mi cátedra porque tengo 2000 alumnos por ahí. Pero es una dedicación simple, ¿no? Entonces, cuando miro el recibo ese, digo, el tipo que cobra esto tiene que laburar en 2 o 3 lugares más para poder comer. Es así. No es que yo me esté quejando de mi sueldo porque no podría hacerlo de ninguna manera. Pero bueno, eso no quiere decir que no vea que hay gente que no la pasa bien, ¿no? Sobre el texto, algo más, algo que no hayan entendido, que les cueste. Profe, los componentes, me gustaría que, si usted puede, si es amable, de más o menos hacer una conclusión de por qué nombra, digamos, dice los componentes o los momentos de la gestión. Son varios y bueno. Sí, son 4. Eso Diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación. sí, sobre eso les voy a dar un trabajo práctico y mañana lo trabajamos. Profe, Sí. en mi caso, yo mañana tengo un torneo en el interior de Santiago, pero tengo que viajar. ¿Puedo enviarle mi trabajo? Sí, claro. Bueno, bueno, Sí, no hay ningún tipo de problema. Eh, no, yo quería un poco, antes de pasar a los momentos de la gestión, revisar un poco qué, qué pensaban de, de este teórico y avanzar un poquito más. Me quedaron cosas sobre el poder. Si no tienen preguntas, avanzo, eso como digan ustedes. sobre el tema de Sobre el texto, la primera parte. ajá, saber y poder, relaciones y mitos, eso. Sí, yo quería avanzar un poco sobre eso, si ustedes no tienen preguntas. Sí, profe. Sí, profe, avance, no hay problema. Perfecto. Eh, un último, una última reflexión sobre el saber también, que nos puede permitir entender mejor la relación con el poder, ¿no? Es que el saber, a diferencia del conocimiento, no es completo. El saber siempre está, nosotros lo decimos en falta, ¿no? Justamente porque la teoría no puede dar cuenta de toda la práctica, ¿no? Y eso es lo que permite hacer la investigación. De lo contrario, no podríamos llevar la investigación adelante. Entonces, el saber siempre está incompleto, siempre se puede dar un giro, siempre se puede pensar otra cosa, siempre se puede ser crítico, quiero decir, ¿no? Eh, y pensar el saber en ese estado no solo habilita la pregunta, la reflexión, el debate, sino que también habilita la novedad, ¿no? En hacer cosas que no se habían hecho antes, que no se pensaron, ¿no? Eh, pero tener en cuenta que el saber está siempre en esa circunstancia, digamos, ¿no? En una circunstancia de estar inacabado, por decirlo más claro. Y en relación al poder, como el otro componente que aparece en la gestión,
Porque bueno, conducir un proceso de gestión o estar dentro del equipo de gestión o ser simplemente un profesor que trabaja en la gestión, implica por lo menos dos cosas, dos cuestiones. La primera es entender, que esto es lo que más le cuesta a la educación física y a cada uno de nosotros, entender el campo de lo político como campo de lucha, ¿no? Campo de lucha por el poder, pero campo de lucha por la verdad, ¿no? Y esa es la relación que tiene con el saber. La política es un campo de lucha por la verdad, ¿no? Eso no quiere decir que sea bueno, ¿no? Digo, porque mucha gente por la lucha por la verdad miente, ¿no? Pero entender el campo de lucha como el campo de lucha por la verdad nos permite pensar en términos de lo político, decimos nosotros, ¿no? O sea, el aspecto político del poder. El aspecto político que no es un giro partidario, sino quién está ejerciendo, sino la pregunta de quién está ejerciendo el poder y cómo lo ejerce, ¿no? Quién no se responde a una persona. ¿Quién ejerce el poder en la facultad? Yo te contesto con el nombre de la decana y vos pensás que el poder lo está ejerciendo ella. No, lo está ejerciendo el poder un grupo de personas que tiene un sistema de pensamiento determinado respecto de para qué lugar tiene que ir la facultad. Esto también es importante cuando uno conduce, ¿no? Saber a qué intereses está representando, qué modificaciones quiere hacer o si quiere dejar todo igual, lo quiere dejar igual, ¿no? Lo que pasa es que eso no sería político, porque lo político implica la idea de transformación de la realidad. Y esto, digo, ustedes pueden creer que es una cosa aislada de nuestras prácticas habituales en la escuela, en el club donde trabajemos. Está todo el tiempo presente el campo de lo político, ¿no? Y hay que poder analizarlo, quiénes son, qué representan, qué teoría tienen, ¿no? Como que quería mirar para ser preciso antes, cuando estaba hablando de los sueldos, abrí el recibo del sueldo del sueldo más bajo y con la máxima antigüedad no llega a 100.000 pesos. Con la máxima antigüedad, o sea, yo cobro más de antigüedad que de sueldo. Y no llega a 100.000 pesos. Ninguno de los profesores que yo estaba mencionando antes tiene la máxima antigüedad. Ese aspecto uno lo puede ver, este aspecto político, digamos, lo puede ver en cualquier institución, ¿no? Qué sé yo, en esas disputas de poder que hay adentro de las instituciones, lo que se enfrentan las maestras en la escuela, ponele, ¿no? Las maestras más jóvenes están enojadas con las más viejas, ¿no? Esa es la disputa política, aunque nos parezca tonta a veces, muchas veces, ¿no? O no la entendamos, Y pero lo siempre ponen al pasa. profesor en el medio, al director. Sí, por supuesto. Sí, aquí Pasa. o llegás a una escuela que hace dos años tiene directora nueva y te das cuenta que la que maneja la escuela es la portera y no la directora, porque la portera tiene 30 años. Sí. Ese campo de lo político también te muestra, y hay que estudiarlo bien, cómo se ejerce el poder, ¿no? Bueno, en líneas generales, los sistemas democráticos de los últimos 200 años han dado dos teorías, ¿no? O dejan entrever dos teorías. Dos teorías que por supuesto entran en el campo de lo democrático, porque estoy pensando en instituciones que se manejan democráticamente, más allá que tengan formaciones piramidales. Una es la teoría del consenso, ¿no?
¿no? La idea de que consensuar, lograr un consenso con cada uno, va a permitir avanzar en el campo de lo político, de acumular poder político, ¿no? Es una idea que muchísimos políticos, digamos, ¿no? Muchísima gente del mundo político trata de llevar adelante, o ha hecho política con esa idea, pero también muchísima gente dentro de las instituciones, ¿no? El miedo al debate teórico, a la discusión, a enojarse, ¿no? Por discusiones. Yo siempre cuento que en el año 93 hicimos una mesa redonda en el primer Congreso argentino, en la que pusimos a Pierre Parleva y a Jean Le Bouche. Los dos son franceses, los dos tienen una obra bastante parecida, la de Le Bouche se cortó antes porque él murió luego, 11 años después, y Parleva sigue vivo, pero más joven. Pero ahí no se estuvieron de acuerdo en toda la mesa redonda, obviamente, están los registros, yo los tengo. Pero se discutieron con una altura, un respeto, ¿no? Y una, eh, una educación muy alta, ¿no? Y terminó la conferencia, yo estaba ahí mediando de coordinador de la mesa, así que y se dieron un abrazo como si fueran dos amigos que hacía muchos años que no se veían, se felicitaron y se fueron a comer juntos, ¿no? Bueno, esta cosa de que la gente se enoja, es un desconocimiento político, ¿no? El hecho de evitar la discusión e intentar consensuar o estar de acuerdo con todo, digamos, ¿no? La otra vertiente, que es más de mi agrado, por otro lado, es la idea de hegemonía. La idea de hegemonía eh, es plantear un problema teórico que todo el mundo, o la mayor cantidad de gente, entienda y permita entonces avanzar atrás de esa idea, ¿no? Esas son las dos formas políticas que existen en el campo democrático, ¿no? Por supuesto que hay otras formas políticas, pero son totalitarias, autoritarias, implican eh, terrorismo de Estado, por decirlo de alguna forma, para que se me entienda rápido. Denme un segundo que no sé si se nubló, voy a prender la luz. Se me estaba oscureciendo todo. Eh, entonces, estas dos formas también deben formar parte del análisis de la gestión, ¿no? O sea, cómo se ejerce el poder, cómo está ejerciendo el poder el que está a cargo, digamos, ¿no? No él en sentido individual, sino el grupo que tiene a cargo el ejercicio del poder, ¿no? Ellos, en la facultad hoy, la directora del departamento representa un grupo eh, muy bien constituido, digamos, pero tiene sus contrarios, digamos, ¿no? Entonces su manera de ejercer el poder es por consenso. Trata de hablar con todo el mundo, ¿no? A mí no me gustan ese tipo de forma de ejercer el poder, porque bueno, uno quiere quedar bien con todos, entonces al quedar bien con todos haces enojar a todos, porque nadie está conforme. Pero bueno, ese es un análisis que nosotros hacemos poco, los profesores, en general, digo, los profesores hacemos poco, eh, porque bueno, no tenemos formación en términos de teoría política, digamos, ¿no? No tenemos formación dentro de la formación, ni hay capacitación en eso, ¿no? Y en general la formación política de los profesores se hace por ahí dentro de un partido, con ciertas lógicas, ¿no?
Entonces, pero yo siempre pongo este ejemplo. No sé si lo puse alguna vez antes acá, así que si lo hice, disculpe. La verdad que han pasado desde la vuelta de la democracia distintos partidos o agrupaciones políticas por el gobierno nacional, pero nadie hizo algo distinto en el campo educativo, ¿no? Quizás uno podía nombrar el único currículum que es por contenidos, que es el de la década del 90. Quizás esa es la única diferencia. Miren qué gobierno estoy hablando, ¿no? No lo nombro porque ya saben que es esta. Pero hay otro peor. Todos los ministros de Educación sostuvieron durante su gestión que para mejorar la calidad educativa se necesitan 180 días, ahora son 190, porque es como Argentina, sufre de inflación. Y la verdad que no, ¿no? Pero hay un consenso, yo diría, entre los discursos políticos y la sociedad, ¿no? De que eso mejora la educación. Y es claramente todo lo contrario. Cuando más tiempo el pibe va en la escuela, va a la escuela, el pibe, la piba, el que sea, no se garantiza mejor enseñanza. Para garantizar una buena enseñanza hay que poner buenos maestros y pagarle buen sueldo. Y la verdad que si hicimos toda la crítica que hicimos a la formación, a cómo nos forman, a cómo nos forma el Estado, bueno, entonces el problema no es que los días de clase, sino la formación. Por eso digo que en términos de lo político, de aquello que es entender cómo funciona la distribución de poder, ¿no? Que yo en la facultad, los profesores de los últimos años, ahora pasa menos porque ya no hay tanta diferencia de edad. Entonces, pero antes cuando yo era más joven, o sea, me castigaban porque soy de primer año, pero además porque era joven, ¿no? Ahora ya no me pueden castigar porque soy joven, porque no soy más joven. Inclusive algunos profesores que fueron mis profesores, y que cuando inició la democracia se quedaron en la facultad un tiempo, después tuvieron que ir porque no aprobaban los concursos o porque, bueno, no se llevaban bien con la democracia, por decirlo de alguna manera. Me atacaban fuertemente y públicamente. Y eso muestra no una bajeza del otro, no, eso muestra una lógica política de una teoría. Cuando uno dice el campo de lo político es un campo de lucha por la verdad, es un campo de lucha teórica, digamos, ¿no? Eso lo podés llevar a la escuela número tal de un pueblito y lo podés ver en la guerra Rusia-Ucrania. Que también la guerra es una continuación de la política por otros medios. Entonces, entender el campo de lo político como eso. Y el segundo aspecto, con esto empiezo a cerrar, el segundo aspecto que aparece es, ¿y si a mí me toca ejercer el poder? Como me tocó, con otros, por supuesto. ¿Cómo lo voy a hacer? Ese aspecto que nosotros solemos llamar la política, o sea, la propia política, la política que nosotros queremos llevar adelante. Casi toda la bibliografía que habla del tema de la filosofía política, digamos, la caracteriza como el carácter ético de la política, ¿no? El carácter ético de la que lamentablemente por una cuestión de época, por ciertos discursos que ha instalado el capitalismo, es una palabra que ha quedado en desuso, ¿no? Ha quedado detrás de la moral, ha quedado detrás de la idea de
de, de que cada práctica ha desaparecido, de la idea de que cada práctica tiene su ética, ¿no? Más allá de lo que digan los discursos pedagógicos y todo eso. Todas las prácticas tienen su ética. Cada cosa que hacemos tiene un componente ético. Entonces, cada uno de nosotros, pero al mismo tiempo los grupos que formamos parte, ¿no? Entonces, todavía hoy algunos de los que quedan clase cuarto o quinto año dice, bueno, les dice a los alumnos, esto me lo cuentan los alumnos, lo que pasa es que esto vos lo tendrías que haber aprendido en primero, ¿no? Como hacen los de ingeniería con los de secundario, ¿no? O sea, me acusan a mí de no haberle enseñado lo que tenía que enseñar. Y es cierto que hay algunos profesores ahora ya no se hace más porque yo me enojaba mucho con eso, entonces en mi cátedra no se hace más, ¿no? Pero también los de primero, segundo, esto te lo enseño yo porque después no te lo va a enseñar nadie, ¿no? O sea, esa disputa es una disputa ética, que no hay que hacerla, digamos, ¿no? Yo nunca lo hice, por supuesto. No hay que hacerla, no hay que negar el saber a otro, ni pensar que uno es mejor que los otros, ¿no? Pero ese componente ético suele desaparecer. No sé si es mi computadora, pero me parece, Samuel, que tenés un problema con el micrófono porque hay un ruido como con... No sé si estás ahí. Sí, profe. Sí, profe, así Sí. es. Mis auriculares son mil disculpas. No, te lo advierto por las dudas que... Sí, 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 gracias, disculpe. No, por favor. Entonces, esta idea de lo ético es una idea muy importante, porque en algún momento, como yo le decía hoy a Iván, el poder circula. El poder circula, ¿no? Un día te toca conducir y otro día te toca ser conducido, ¿no? Y hay algo que no podemos hacer cuando conducimos, que es despreciar o ningunear o maltratar a nadie, ¿no? Por eso nos va a permitir que no, nos va a permitir reclamar si alguna vez cuando somos conducidos nos maltratan. Y ese carácter ético para mí es un componente importantísimo de la gestión, porque bueno, a lo largo de mi historia y a lo largo de la historia de otros profesores y en las investigaciones que hemos hecho sobre el campo de la gestión, hay grandes fallas éticas en el comportamiento de algunos profesores, pero también de algunos equipos que conducen instituciones. Lo he sufrido en carne propia. No, es una mentira que lo he sufrido, la verdad no lo he sufrido. Este, porque no me dio ningún sufrimiento, porque inmediatamente me di cuenta que los que querían callar mi voz no eran éticos. Entonces no lo sufrí, ¿no? Y hice toda mi vida todo lo contrario, ¿no? A todos los que me quisieron callar, a mí o a las cosas que yo represento, a todos los invité a que hablen en los lugares donde yo los podía invitar, ¿no? Y esa lógica ética, que insisto, no es un problema de la educación física solamente, ¿no? Uno lo ve en todos los ámbitos, es un problema que hay que tomar en cuenta cuando uno quiere ejercer el poder o debe, porque yo nunca quise ser el director de la carrera. Es más, tampoco quería ser el director de esta carrera. Sin embargo, me tocó por una cuestión histórica, digamos, ¿no? De momentos. La historia también tiene momentos. Y entonces, me parece que son dos cosas a tener en cuenta. Poder hacer una lectura del campo político sin juzgar a nadie, sin menospreciar a nadie, y al mismo tiempo
hacer una revisión continua de la forma que tenemos de ejercer el poder. Y esto vale para una clase, como le decía yo ahí a Ramón, creo. Sí, a Ramón. Vale para una clase donde hay ejercicio del poder, como para la conducción de un grupo que gestiona una política pública. Ese carácter ético tiene que habilitar el hecho de que el ejercicio del poder nos va a poner en el riesgo de ser criticados, ¿no? O sea, que tomar el riesgo de ser criticado y de disentir con los otros, o que alguien disienta con nosotros, sin sentirlo como algo personal. Personal. Qué sé yo, hay gente que discutió conmigo en una cátedra o en algún lugar y me quitó el saludo, ¿no? Nada, no me molesta para nada, pero me parece de una infantilidad absoluta, digamos, que es propio de la falta de formación política. Bueno, nada, quería plantear esas cuestiones respecto del poder, que de alguna manera están dichas en el texto, por eso yo insistía en preguntar sobre el texto, pero como no salieron, quería ponerlas en evidencia, digamos, en este tiempo que nos queda. Así que si tienen ahora alguna pregunta, algún comentario, algo para compartir, lo hacemos ahora, y si no, les comento cómo vamos a seguir leyendo el texto. La segunda parte, esto que me preguntaba Fernanda, de los momentos o los componentes de la gestión. Profe, Sí, te escucho. disculpe por No, no hay recién problema. haber, sí, nos falta el respeto por él. No, Yo, no, bueno, no. No, eh, falta de respeto era que otra cosa. No, no, yo te lo comenté porque por ahí no te estabas dando cuenta y algo andaba sí, mal. Yo sí, me di cuenta que algo andaba mal, ¿no? Por favor, no no, te bien, sientas el culpable. micrófono, el auricular tiene problemas. Profe, bueno, hablando de aquí de gestión, yo le quería hacer una pregunta, más que nada pedirle su opinión usted estaba hablando un poco de la educación. Yo más o menos quería saber su opinión en cuanto a la educación, en cuanto a nivel docente, bueno, educativo más que nada, a nivel general, eh, la educación, perdón, privada y pública. Eh, ¿Cómo la ve? No solo la Sí, materia te entiendo. Mirá, educación física, sino de manera general. sí, sí, entiendo. Mirá, en realidad la educación privada y la educación pública es una diferencia muy poco interesante para mí, porque muy poco interesante porque tanto una como la otra la habilita el Estado, ¿no? Eh, es cierto que hay diferencias que hay que tener en cuenta. Cuando vos hablas de la universidad, en el caso público, digamos, no hay un administrador
que intenta ganar dinero, o sea, una empresa, ¿no? Me explico, pero esa universidad, aunque sea privada, está avalada por el Estado. Sí me interesa ampliar un poquito ahí. Eh, o sea, que aun cuando llamamos a cierta educación privada, porque la gente tiene que pagar, ¿no? Eh, esa educación también es pública, porque el Estado la habilita. Sí, Lo público entendido como aquello que nos está dispuesto a todo, ¿no? Aquello, acá nos ha pasado, nosotros tenemos la carrera de abogacía muy, pero muy prestigiosa, inclusive, diría yo, y, y hay pibes que necesitan laburar, pibes y pibas, ¿no? Necesitan laburar y con ese laburo se pagan la universidad. Y van a la privada porque se cursa de 7 a 11 de la noche, todos los días. Y entonces pueden estudiar de esa manera. claro, claro. Estamos hablando de clases acomodadas. No estoy hablando de un pobre que junta cartón Sí, por las viendo noches. las diferentes realidades, digamos, comprendiendo las diferentes realidades. Sí. En términos generales, el problema que yo veo no es argentino, el problema educativo es mundial, ¿no? Bueno, estamos al borde de la Tercera Guerra. O sea, si alguno de los dos locos, los de la OTAN o los muchachos de la Federación Rusa apretan el botón rojo, Estamos en el horno. cagamos. Sí, no me voy a jubilar. Lamentablemente eso es creo que es una cuestión general, dado que el problema de la educación es que las instituciones educativas, la escuela, el club, no están hechos por la burguesía para enseñar, sino para que la gente aprenda a obedecer, ¿no? Y se normalice. Esa es la función. De hecho, no sé si puedo compartir para ampliarte Bien, supongo que sí, para ampliarte la respuesta y mostrarte un texto que te puede servir para ampliar la opinión. bien. Calculo que sí, pero déjame ver. Mi computadora anda como yo, más o A punto de jubilarse. menos. No, anda bastante bien, che. La Ah, critiqué de mala manera. Supongo que ahora va a aparecer ahí. Si no sí, aparece, me decís. Sí, apareció, ¿no? está cargando. Está cargado. Despacito como yo, pero va, ¿viste? Bueno, esta es la página que creo que ya les mostré de la materia que nosotros dictamos, Educación Física 1. Creo que ya se la mostré. Acá hay un texto, que en realidad es una entrevista que me hicieron, con más o menos la misma pregunta, por eso no me diga que lo sacar. Lo sacaron. Ah, no, no está. No sé si alcanzás a ver ahí, te lo voy a marcar con azul. Es una entrevista que me hicieron en 2018 en la ciudad chaqueña de Las Breñas. Se llama La Escuela, es una cárcel con salidas transitorias, ¿no? Es un poco crítica la nota, ¿no? Pero yo pienso que el sistema educativo, los sistemas educativos que estamos teniendo en este momento tienden más a normalizar
que a desarrollar el pensamiento crítico, en líneas generales. Por supuesto, con la anécdota que conté hoy a la tarde, hoy a la mañana, perdón, entiendo que hay excepciones, ¿no? Que no todos los maestros son iguales, que hay buenos maestros, y cuando te tocan esos buenos maestros, mejor que lo aproveches, ¿no? Es un problema, eh, y esto tiene que ver con una mirada rápida, digamos, ¿no? Ahora, qué sé yo, hay una frase que se repite mucho, que por eso también viene la pregunta, que es: la educación antes era mejor, ¿no? No, no era mejor la educación antes. Es mi opinión, ¿no? Bueno, en mi opinión no era mejor, era tan deficiente como ahora, solo que se notaba menos, ¿no? Claro, mi papá, por ejemplo, no empezó a ir a la primaria a los 8 años y solamente hizo hasta sexto grado, ¿no? Está bien, son 7 años porque ya que salió ya con pantalones largos. En esa época los niños usaban pantalón corto. Y sin embargo era un tipo muy educado, muy bien educado, en términos de muchas cosas. Pero, porque bueno, él continuó su proceso educativo sin poder ir a la escuela porque podía laburar. En otros lugares, ¿no? Una agencia educativa para él fue la compañía YPF, la compañía estatal YPF, donde aprendió 2 oficios y se jubiló de esos oficios y siguió aprendiendo, digamos, ¿no? O sea, no es, no es que... Pero había muchísimas cosas que no sabía, que no tenía ni idea, ¿no? No tenía idea de que estaba mal discriminar y entonces después como su hijo soy yo, y se recibió unas cuantas cagadas a pedo, aprendió. Era viejo pero no boludo, digamos. Mi viejo tenía algunas frases que eran odiables. Eh, y que él aprendiera me hizo aprender a mí, digamos, ¿no? O sea, yo creo que la educación eh, pensada desde el sistema educativo está pensada de esa manera y era igual en 1920 que ahora, ¿no? Yo recuerdo, salvo esta profesora que nombré, yo de historia no sabía nada. Cuando entré a la universidad, yo entré a la universidad con 18 años, no tenía ni idea. Y me doy cuenta que mi educación había sido muy mala, muy deficiente, muy poco crítica, porque bueno, era una educación memorística, ¿no? De historia te decía, hay que estudiar de esta página a esta página, y te tomaba la lección. La de geografía te preguntaba por los ríos de Japón. Por supuesto que la probé la lección, pero no me acuerdo ninguno, ¿no? No te puedo decir un solo río de Japón. Entonces, era una educación vacía de contenido, porque bueno, la idea general es esa, digamos. Por ahí Sí, disculpe, por ahí el tema de la globalización y bueno, esto del internet y la facilidad de adquirir, de llegar al conocimiento, a los saberes, como usted decía, eh, por ahí también hacer esto que sea un poco más crítica hoy, digamos. Pienso, aunque tenemos mucha información, constantemente tenemos mucha información en todos lados, pero, o fácil, información, fácil acceso. Antes, eso yo les comentaba a mis alumnos a ver, antes los libros, nos pasábamos los libros, y no hace mucho tampoco, pero hoy, por ejemplo, todo es a través del Drive, de los PDFs, bueno, diferentes papers que manejamos, eh, pero bueno, y también esto ayer y antes de ayer hemos tenido una jornada en el nivel terciario
sobre los diferentes principios que tienen el rol docente que cumple, digamos, el profesor de nivel terciario, cuál es el rol de resignificar el rol en una jornada a nivel nacional, y bueno, cómo es el perfil del egresado en educación física, y cómo trabajamos nosotros, ¿no? En el nivel terciario. Yo pertenezco a una gestión privada, donde hay profesores específicos que se especializan, digamos, en cada unidad curricular que dictan. Y bueno, yo también veía que antes, por ejemplo, yo he estudiado, me he recibido en un profesorado de gestión pública, y bueno, la formación, todo lo comparo, pero más que nada la relación esta, por ejemplo, que usted está abierto a diferentes críticas, o transmitirnos sus opiniones, y bueno, los docentes de hoy en día, a nivel terciario hablando, en general también puedo decir, que son, eh, escuchan más, son más eh, por ahí contemplativos en algunas cosas, y bueno, eso es lo primero que ha cambiado para mí, lo más, digamos, lo principal que ha cambiado hoy en día la educación, en relación a lo de antes, la educación de antes, en materia general. Antes no podíamos conversar mucho con los docentes, o tal vez es mi mi vivencia como alumno, no sé, pero hoy hay otro tipo de relación con los docentes, algo más abierto, más, hay más diálogo, más comprensión por parte del docente en ciertas cuestiones. Pero bueno, no sé si será lo Sí, mismo en la sí, gestión es posible pública. que haya un trato menos autoritario en algunos casos. Eh, Ahora, yo creo que no se puede generalizar demasiado. Te cuento por Sí, qué. En el 2018 ingresa a la carrera un estudiante sordo-mudo, Matías, más grande que los demás, un pibe de 28 años, ahora ya tiene 33, sí, 33, estuve con él el otro día. Bueno, te das cuenta enseguida cuando ven a un estudiante sordo porque viene con la intérprete. La universidad, una cosa que no dije hoy, a los estudiantes sordos le pone intérprete que se para al lado tuyo mientras vos das la clase y va con lenguaje de señas le va a transmitir. Y un día faltó el intérprete, entonces me pongo enfrente de él, doy la clase porque él lee los labios, para que me siguiera, ya le habíamos mandado el texto para que pudiera seguirlo. Y cuando termina la clase le pregunto por qué está estudiando educación física, y entonces él me cuenta que había estudiado 4 años veterinario. ¿Y por qué no terminaste? Le pregunté. Porque me echaron, me dice. ¿Cómo te echaron? Yo tenía los ojos como el 2 de oro, no voy a creer. Sí, me echaron, dice, porque en 4.º año me tocó la cátedra del decano, y el decano me dijo que no podía ser veterinario porque no escuchaba. Así que por eso estudio educación física, ¿no? O sea, a mí me encanta que los profesores sean más cordiales en tu instituto, digamos. Pero hay a veces más cordialidad, pero no hay menos autoritarismo. Mi hijastra, que tiene 23 años, una carrera brillante en ingeniería, mi hijastra porque es hija de mi mujer, digamos, no es hija mía. En plena pandemia tenía que rendir un examen virtual, se le corta internet, le corta internet o la luz, no me acuerdo, le cierran el campus, no lo pudo rendir, manda mensaje y un profesor le dijo, no, la responsabilidad de que tengan todos de ustedes, tenés que rendir de nuevo. La otra, la más grande, que tiene 25, estudia arquitectura, un día fue a rendir un examen sobre historia de la arquitectura. La abuela de ella es arquitecta, así que la tenía muy bien preparada. La profesora, para que vean que no es una cuestión de género,
la profesora le dice, mira, tu examen es muy bueno, está para aprobar, pero venir de nuevo la próxima vez, ¿no? Digo, esos comportamientos de superioridad, ¿no? De maltrato a los estudiantes, todavía continúan, ¿no? Y eso genera una violencia institucional muy fuerte. Sobre todo porque retrasa la carrera de los estudiantes, ¿no? Yo además tengo hijos estudiando en la universidad, ¿no? Algunos terminaron, otros están estudiando. Y tengo una en el secundario, así que te puedo hablar de todos los niveles. Claro. Y ocurren esas cosas, que está bien que quizás ocurren menos, ¿no? Yo no me gusta comparar con mi propia educación porque, bueno, yo estudié casi toda la primaria y casi toda la secundaria en dictadura, y toda la secundaria y casi todo el profesorado en dictadura, ¿no? O sea, fuera de la democracia, digamos. Fue muy difícil, con la formación que recibí, fue muy difícil para mí cambiar algunas miradas, digamos, ¿no? Que eran rígidas, que nos habían inculcado. Pero también tuve la posibilidad de hacerlo porque como vos decís, hay un lugar, ¿no? Y porque hay gente que está pensando esas cosas. Porque si no existiera gente que piensa que es un maestro, por ejemplo, vos decís el rol docente, yo creo que no importa, es una jornada a nivel nacional y no quiero criticar a nadie, ni a tu institución, ni a nadie, pero digo, discutir sobre el rol docente es un error teórico para mí. No, es un error teórico porque la palabra docente viene de doce, no viene de sabio. La palabra que viene de sabio es maestro, ¿no? Viste que yo no digo docente, digo maestro. Pero no está mal discutir, aunque se cometa ese error, y debatir y pensar cómo tenés que tratar a un estudiante, ¿no? Que yo, en mi facultad se discutió históricamente, y todavía hoy de vez en cuando alguno discute. En mi cátedra no, en mi cátedra no discute nadie porque ya lo tenemos saldado hace años. Un derecho de los estudiantes es rendir hasta aprobar, digamos, ¿no? Podés ir a un examen y que no esté bien. Bueno, se había puesto reglamentariamente que cada examen tenía dos recuperatorios, y ahí ya había mucho que ponía el grito en el cielo. Yo una vez, hace muchos años ya, porque te digo, está saldado eso, hace muchos años le digo a mis profesores, ¿y cuál es el problema que pongamos cuatro? Por supuesto, la discusión terminó dándome la razón a la pregunta que había hecho, y hoy te diría que casi no tenemos desaprobados. ¿Pero qué hicimos? Le pusimos todas las oportunidades que le podemos dar. Entonces, termina la cursada y pasaste por tres instancias. No aprobaste, tenés un curso de verano en febrero. No aprobaste, tenés otro curso de verano en marzo antes que empiecen las clases. No aprobaste, tenés el cuatrimestre siguiente para aprobar lo que te falta. Exactamente. Y no te atrasás en la carrera, ¿no? Y eso lo único que implica es, hoy por hoy, tener a disposición que lo tenemos. Lo único que nos implica es tener a disposición un lugar de contacto con los estudiantes de forma virtual. ¿Para qué lo quiero hacer venir, gastar plata, comida, dinero en transporte, o lo que sea, si tengo la posibilidad de esto? Lo usamos exclusivamente para eso. Y hoy por hoy no tenemos casi. No te digo que no, porque por el pibe se le enferma la madre y se tiene que volver al pueblo y a cuidar a la madre que vive sola, y entonces le abandona. Entonces, ¿no? Pero con este sistema que hemos implementado, hemos logrado mejorar muchísimo el rendimiento, inclusive. Porque los exámenes, qué sé yo, hace 10 años, no eran tan buenos como los de ahora, ¿no?
los dispersamos en el tiempo para que no se les junte, ¿viste? Un problema del estudiante que le toman examen uno atrás del otro como puñalada de loco, ¿no? Y entonces, claro, no llegan a estudiar, muchos trabajan, eh, no tienen tiempo. No, no es fácil ser joven, ¿no? Además, en un mundo como el nuestro, ¿no? Tampoco es fácil ser viejo, ¿no? Donde cuando te ven viejito y medio cachuzo te maltratan también. Pero bueno, yo creo que está bien el planteo de pensar que tiene que existir otro tipo de relación entre el maestro y sus estudiantes. Una Y relación de ahí por colaboración. ahí, tal es así que algunos profes manifestaban en la reunión, siguiendo con esto, de su preocupación porque, bueno, como también se hablaba aquí, a ver, cuando salen, se egresan los alumnos, bueno, su perfil con el que salen, bueno, cada uno se va formando, especializando en diferentes áreas. Por ahí mucho nos ha pasado porque empezamos a estudiar educación física y generalmente porque hacemos deporte, o es la respuesta de la mayoría de los alumnos ingresantes, porque hacen Bueno, pero deporte, porque les eso, gusta la eso tiene que ver con una cosa que a mí me saca rápido del problema, digamos, que no sé si está bien, pero te lo digo. sí, Eh, Está lleno de maestros que hacen futurología, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer el pibe este o la piba esta cuando salga de acá? cuando se recibe. ¿Qué sé yo? No lo sé. Nosotros, mirá, este, hay dos chicas que son muy amigas mías, Soledad y Marcela, que la verdad no eran buenas estudiantes. No tenían promedio 8 o 9. Eran estudiantes que aprobaban, digamos, ¿no? Hoy son las dos mejores profesoras de gimnasia que tiene la ciudad. Sí. Y estamos todos, los que nos dedicamos a la investigación, tratando de meterla en algún proyecto, porque estudian, son un infierno, ¿no? Entonces, la verdad que hacer futurología, bueno, le pasó al CONICET, para que te des una idea. El CONICET, hasta el año pasado, anteaño, tomaba como un ordenador del orden de mérito para entrar a la beca el promedio con el que había salido el estudiante del grado, ¿no? Ajá. Entonces no sabemos si en los últimos 30 años el CONICET no se perdió de tener mejores investigadores de los que tuvo, porque ponía ese límite, ¿no? Por supuesto que el promedio más alto había empezado en 7,50, ponele, y ya estaba en 9,83, ¿no? Si no tenés 9,83 no entrás. Por suerte el año pasado lo sacaron, porque es un criterio de futurología. Y la futurología es una ciencia que dominan los idiotas y los niños. Viste que los niños quieren saber qué van a hacer cuando sean grandes, a nosotros le preguntamos, ¿no? Y la verdad que eso no tiene sentido, digamos. Eh, y creo que evita una pregunta que es importante, que es que más qué va a pasar con los estudiantes cuando salgan, es qué estamos haciendo los maestros cuando están acá adentro. Esa me parece que es la pregunta más pertinente. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Porque el problema de la enseñanza no es el que aprende, sino el que enseña. Digo, en un razonamiento lógico. Que enseña. Y que enseña, qué sé yo. Yo he visto caer ídolos que por supuesto eran ídolos con pie de barro. Uno de los tipos que más sabe entrenamiento, no lo voy a nombrar, que más sabe entrenamiento en Argentina, que dirigió el departamento de uno de los clubes más grandes de Argentina, de deporte, que estuvo en el fútbol muchos años. Fue a dar una clase en Santa Fe, de fuerza, lo filmaron, porque viste que se filma, y apareció en el medio de la clase diciendo barbaridades de las mujeres, ¿no? Y Creo que bueno, la mayoría lo conoce, profe, igual, así que. bueno, bueno. Pero sí, ¿qué pasó, maestro?
¿no? Tipo muy educado, por otro lado, yo lo conozco, Susana. ¿Qué pasó, maestro? ¿Cómo llegamos acá? ¿No? Y no es una responsabilidad exclusivamente de él, es como el caso Rubiales, digamos, ¿no? Es una barbaridad lo que está haciendo, pero vivimos en una sociedad que desprecia lo femenino, misógina profundamente. Entonces, no es solo responsabilidad de él, pero también. Entonces digo, me parece que hacer futurología no tiene sentido. Y está bien preocuparse por qué van a hacer los estudiantes cuando salgan, pero preocupándonos de qué hacemos nosotros para sacarlos de acá, ¿no? Yo a todos mis estudiantes les digo, miren muchachos, estar adentro de la facultad es una tortura. Salgan rápido de acá, estudien, rindan y váyanse. Después si quieren volver a investigar, salgan rápido de acá, porque es una tortura, ¿no? Es una tortura, eh, lo vivo con mi propio hijo, ¿no? Se fue en el 2019 a Nueva Zelanda a jugar al fútbol, no pudo volver por la pandemia, se quedó, bueno, le va bien, no tiene ningún inconveniente, está en Italia jugando, pero él me contaba las cosas que le pasaban para no dejarlo avanzar y yo no lo podía creer. Un poco porque es mi hijo y todo el mundo lo sabe, digamos, ¿no? Y seguramente algún odio contra mí quedó ahí medio resentido en lo personal. Pero también porque él me contaba que le pasaba a sus compañeros lo mismo, o sea que no era una cuestión de exportación de apellido, es que, bueno, no tengo la nota, te la paso el mes que viene, no te le contestaban el correo, y así iba y venía, iba. Entonces digo, son muchos elementos. Inclusive te digo, ahora me está pasando a mí. La pandemia me está pasando a mí, no por mi responsabilidad, pero yo estoy muy preocupado porque muchos estudiantes que cursaron entre 2017 y 2020 no tienen la nota porque, claro, abandonaron, dejaron, volvieron a empezar, aprobaron el año siguiente el eje que le faltaba, lo que sea. Y entonces han quedado, cuando yo te digo muchos, te estoy diciendo 300, 400 estudiantes, que por razones administrativas de la facultad, no por mi responsabilidad, porque no la tengo, están ahí dando vuelta, pobrecito, ¿no? Y se va a llegar un momento que se les corta el chorro, no pueden seguir adelante. Entonces yo armé con los 4 JTP una plataforma especial para estos pibes, para que se anoten, para que no tengan que venir a la facultad, ni ir a ver a mi amigo o a algún otro, y que se anoten ahí, que nos cuenten el caso, ¿no? Que tengamos un sistema de resolución rápida, para que el tipo en una semana tenga la nota y siga para adelante y salga de la carrera lo más rápido posible. Porque si no, decimos con el discurso una cosa y hacemos otra, cosa que también suele ocurrir en el mundo en el que vivimos. Eh, qué sé yo. A mí me encanta cuando algún político o la gente de a pie empieza a hablar de la corrupción, ¿no? Son los mismos que después van con $20 a la cueva a cambiar, ¿no? Entonces, eh, por lo menos un poco de coherencia, los maestros dentro de la institución educativa, tenemos que tener un poco de coherencia respecto a eso. Y acordarnos, yo siempre cuento que cuando empecé el primer año, tenía una materia que ahora está en tercero y se llama pedagogía, que todos la deben haber tenido. Y al parcial fui sin estudiar. No porque no hubiera tenido tiempo, porque yo estudiaba de noche, no dormía, no me importaba. De hecho, tardé 3 años y 8 meses en recibir. O sea, no llegué ni a marzo del año siguiente. Y bueno, fui a rendir el parcial sin haber estudiado mucho, porque los apuntes eran malísimos. Era una cosa que los libros inclusive eran horribles, antiguos. Hablaban del deber ser del maestro, del docente, claro. Es más, uno que leí decía que el maestro tiene que ser un varón alto de ojos claros. Una cosa infumable, un racismo, chorreaba racismo.
Bueno, igual aprobé, ¿no? Que me copié. Me copié, aprobé. Después me saqué 10, ¿no? Al final. Pero quiero decir, la verdad que lo que más molesta en la enseñanza es el que enseña y no el que aprende, ¿no? Y la idea de que los estudiantes no quieren aprender o son vagos o qué sé yo, es una idea que hay que dejarla de lado rápidamente. Es un prejuicio eh, que qué sé yo, se cae, ¿no? Nos ponemos a hablar mal de los estudiantes y en la década del 90 tuvimos dos gobiernos que destruyeron el país, ¿no? Mauricio llegó a presidente, muchachos, o sea, y nosotros nos vamos a hacer problemas por los pibes. Me parece que, ¿no? Es complejo, ¿no? Creo que la cosa pasa un poco por ahí. Che, me estoy quedando sin alumnos. Sí, En cualquier momento me llaman para ir a buscar a mi mujer. ¿La seguimos mañana? sí, bueno, le agradezco por su No, por opinión, favor, profe. mañana seguimos. Les hago una propuesta para Fernanda y todos que había preguntado. Vieron que el texto tiene una segunda parte, que son los momentos o los... Bueno, la idea es que lean esa segunda parte, ¿no? En vez de juntarlo a las 9, nos juntamos a las 10, ¿sí? Y hacemos una puesta en común de los momentos. ¿Qué van a leer? Van a leer los aspectos técnicos de la gestión, aquello que constituye la gestión, el diagnóstico, el diseño, la ejecución y la evaluación. Y mañana charlamos de eso. ¿Les parece bien? Bien, profe. Listo. Bien, profe. Bien, profe. Gracias. Bien, profe. Olvidé comentar que Mónica había hecho un comentario en el chat que era que efectivamente el problema es el sistema y no, y que, bueno, estoy totalmente de acuerdo. El problema es cómo se está pensando el sistema educativo. Bueno, nada, quería decir eso nada más. Hasta mañana, chicos. Ya, Hasta mañana. profe.